Y bueno, también le vamos a dar la bienvenida al maestro Juan Manuel Ábalos González. Él es el coordinador de la licenciatura en comunicación del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero Tijuana. Y a él lo hemos invitado esta mañana para que platique con nosotros sobre una investigación que están desarrollando en la ciudad de Tijuana sobre los distintos pues los significados y experiencias cotidianas de jóvenes de colonias populares de la ciudad. La intención es comprender las interrelaciones entre los referentes de frontera que conforman su imaginario social. Mire, la Ibero Tijuana tiene pues la Ibero Tijuana y la Ibero, que es una universidad que forma parte de la Compañía de Jesús, pues tiene una larga historia en trabajo social, tiene también el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, y bueno, tiene una larga historia como institución en un trabajo no solamente de investigación, sino de actividades en distintas zonas, normalmente en zonas con carencias económicas también, la Ibero. Así es que hoy le hemos pedido al maestro que están haciendo, este es un trabajo de investigación sobre jóvenes en Tijuana, pues que nos platique un poco ¿qué han encontrado ellos en los jóvenes de esta ciudad? Maestro Ábalos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mireya, un gusto estar aquí contigo para conversar y también extiendo el saludo a tu audiencia. Debo destacar que este es un proyecto que combina la generación de conocimiento y la incidencia social, ¿no? Que es una característica del tipo de investigación que desarrollamos en la Ibero Tijuana, con esta plataforma que tú ya señalabas, ¿no? De las universidades, del sistema jesuita universitario, pues que conciben un poco la apuesta educativa hacia la transformación social. Entonces, este es un proyecto, el que refieres, nosotros lo titulamos Juventudes, Narrativas e Imaginarios Fronterizos en Tijuana, que es un proyecto de otros proyectos que se desarrollan actualmente. Este es un proyecto en el que buscamos conocer las experiencias de jóvenes que casi no suelen considerarse a la hora de que busca distinguirse la experiencia de vida en una ciudad fronteriza como la de Tijuana, ¿no? Generalmente tenemos una narrativa, un gran relato que habla de la experiencia en Tijuana en función del cruce de la frontera o de la vida que está asociada a la posibilidad de cruce, ¿no? En este caso a nosotros nos interesa conocer estas experiencias de los jóvenes que desarrollan su vida en contextos complicados, que no necesariamente tienen el cruce de la frontera como una característica principal. Y por lo tanto nosotros asumimos que al expandir la mirada o la búsqueda hacia ese tipo de experiencias, pues nos encontraremos con una narrativa distinta, ¿no?, sobre la experiencia de vida en Tijuana, con las implicaciones que eso tiene, ¿no?, reconociendo las diferencias que hay, ¿no? ¿Y qué es? Digo, entiendo que es un proyecto que recién inició, pero que ustedes, una primera mirada que le han echado a este sector de la población, ¿qué han encontrado? Bien, mira, estamos ahora nosotros justo en esto que le llamamos la etapa de trabajo de campo, que es estar trabajando directamente con los jóvenes de estas colonias. Ahora la pandemia nos generó un desfase, ¿no?, en el plan original que teníamos, pero hemos recompuesto el camino, hemos logrado continuidad y estamos desarrollando talleres para que los jóvenes aprendan a contar historias, a editarlas en video. Y justo ahora estamos finalizando el primer taller de trabajo con jóvenes en la colonia Camino Verde. ¿Qué es lo que hemos encontrado, Mireya? Pues es interesante, son historias que construyen ellos con su propia visión sobre la vida desde un espacio como Camino Verde, donde la frontera queda como una especie de fondo, ¿no?, del desarrollo de su vida. En algunos casos, hay cierta cercanía por el hecho de que algún familiar o ellos mismos
han realizado alguna actividad cerca de la frontera, pero en ningún caso implica el cruce, ¿no? Y tenemos otras historias en video que están desarrollando los propios jóvenes en este taller, que nos dicen que en realidad la frontera queda un tanto difusa, ¿no?, desde el punto de vista de los jóvenes, y más bien hay otros factores que determinan su experiencia de vida. Entonces nosotros, claro, esta es una primera experiencia en un primer taller, ya estamos en la planeación del segundo taller y así estaremos desarrollando estos talleres a lo largo del año, pero lo que estamos intuyendo es que efectivamente la experiencia en el contexto fronterizo, desde la condición de vida que tienen estos jóvenes, será distinta, ya más o menos como lo que te cuento ahora, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa profundizar, ¿no? Conocer, para colocar ahí una visión distinta, ¿no?, sobre la experiencia de vida fronteriza que solemos asumir en esta ciudad. Pues qué interesante, porque es cierto, la verdad es que Tijuana es una ciudad tan tocada por el tema de frontera, ¿no? Que todos los días, bueno, los temas aquí con nosotros son que si los migrantes están en el Chaparral, que si van a cruzar, que si no, y de repente pues perdemos de vista que existe este otro segmento de la población, ¿no?, que no está, como dice, que el tema fronterizo solamente es el fondo de su vida. Ellos tienen, y sobre todo estos jóvenes, pues otros intereses, otras perspectivas. Ellos quizás sí se asumen como tijuanenses y no como migrantes, como se asume mucha gente incluso que tiene años viviendo en Tijuana, ¿no? Entonces quizá, no sé, eso debe ser interesante, ver a este sector al que quizá no le hemos puesto la suficiente atención. Y díganos una cosa, ¿dónde se pueden ver los resultados de este trabajo que ustedes están haciendo? Por ejemplo, ellos están generando sus propias historias. ¿Tienen ya una plataforma donde se pueda ver algo de este trabajo, o vamos a esperar a que avance más el proyecto para que podamos ver los resultados? Mira, sí, nosotros tenemos ahora una página, ¿no?, en Facebook, que es Proyecto Juventudes Ibero Tijuana, donde estamos un poco dando cuenta del propio desarrollo de estos talleres, ¿no? Para nosotros es muy importante trabajar junto con estos jóvenes de estas comunidades el tipo de estrategia que vamos a tener para poder dar a conocer los resultados de la investigación. Te cuento, nosotros tenemos como una de las principales técnicas de trabajo lo que identificamos como narrativas digitales, que son historias cortas que elaboran las propias personas que participan en el proyecto, en este caso los jóvenes. Por eso es importante que aprendan el manejo, ¿no?, de software para poder editar sus historias en video. Ellos son los autores de las historias. Entonces, una etapa del trabajo en torno a estas narrativas es el reflexionar sobre la historia que han creado, pero también determinar el rumbo que va a tener la historia. Entonces nosotros ahí tenemos pendiente un diálogo para el cierre del taller que justo ahora desarrollamos, que tiene que ver con acordar la estrategia, sea optar por un espacio, ¿no?, en la red para que estén colgados los videos, o una presentación, por ejemplo, en la propia colonia, en este caso Camino Verde. Esperaríamos nosotros ir acumulando la generación de las historias para estar generando a su vez estos espacios de reflexión que pues toquen, que conecten con la propia comunidad, ¿no? En este caso la pandemia pues nos ha obligado a desarrollar estas estrategias ahorita por las condiciones que tenemos más en modalidad en línea, pero esperamos que una vez que mejoren las condiciones, pues que podamos combinar, ¿no?, y tener algunas actividades presenciales, que eso ahora puede complicarse un tanto. Y me gustaría, fíjate, regresar al punto que tú señalabas de cómo es interesante de repente que hay experiencias de vida que no necesariamente pasan a través del cruce de la frontera o de que las personas se asuman migrantes, ¿no?, que son los clásicos temas que tienen que ver con la vida fronteriza. En este caso, muchos jóvenes, claro, tienen una experiencia de migración, pero es migración interna, ¿no? Junto con sus familias han venido de algún otro lugar del país. Y una vez que llegan acá, comienzan a reconocer, fíjate, no tanto a lo mejor
la frontera o la identifican bien, pero comienzan a reconocer las diferencias que existen, como una especie de fronteras internas, ¿no?, que de alguna manera determinan, estructuran su vida. Entonces ellos comienzan a cobrar conciencia o comienzan a relatar cómo son sus experiencias con esas diferencias. Por eso a nosotros nos interesa un proyecto como desarrollarlo en la licenciatura de comunicación, porque entendemos que la comunicación es la posibilidad, ¿no?, de hacer visible esas reflexiones, y a través del aprendizaje que desarrollan ellos en nuestros talleres, pues pueden conectar de una manera distinta con sus propias comunidades, ¿no?, como narradores, como narradoras de las experiencias de vida. Oiga, ¿y cuántos jóvenes están participando en estos proyectos? En este primer taller que estamos por concluir en la colonia Camino Verde, estamos trabajando con 8 jóvenes, ¿no?, un primer grupo. Preparamos un segundo taller que implicaría subir el número, ¿no? Estaríamos casi hablando de 20 jóvenes. Esa es una colaboración que buscamos concretar y que estamos perfilando con la Asociación Jóvenes Constructores de la Comunidad, y así seguiremos desarrollando convocatorias para poder ampliar, ¿no? También estamos por concretar un tercer taller en la colonia Lázaro Cárdenas, ¿no?, más cercana al propio contexto de la propia Ibero Tijuana, pero la intención es, digamos, no tanto fijar un número específico, pero más bien tener actividades significativas, ¿no?, que nos permitan ir conociendo más estas experiencias. Pues qué interesante, la verdad, porque seguramente tendrá un impacto no solamente en la vida de estos jóvenes, ¿no?, un acercamiento como el que están haciendo ustedes, como el que están generando, porque no solamente es cuando ellos platiquen una historia, no solamente es una reflexión sobre sí mismos, un poco mirar hacia adentro, sino también seguramente la propia comunidad va a haber un reflejo ahí, y lo que ellos hagan pues va a tener un impacto en su comunidad, no solamente en ellos, y va a ser muy interesante ver cómo se conciben, cómo se miran, qué parte de su propia vida y de su entorno están considerando ellos importante o digna de contar o de reflexionar sobre ella, ¿no? Sí, eso es significativo. Consideramos la narrativa digital como una práctica transformadora, ¿no? O sea, no la técnica en sí misma, sino el ejercicio reflexivo y de creación que los jóvenes tienen en sus manos, ¿no?, en un espacio como este. Para nosotros, pues, la intención es generar ese escenario y al mismo tiempo, pues, generar información, ¿no?, generar conocimiento, y sí, digamos, un poco compartir la perspectiva de ellos desde una visión crítica, pero un primer punto es precisamente tocar, ¿no?, con ellos esta posibilidad de que el taller, la experiencia con este proyecto sea un punto de inflexión en la manera en que se relacionan en su comunidad. Maestro Ábalos, pues muchísimas gracias por platicarnos de este proyecto, y pues vamos a estar pendientes de ver qué es lo que se genera ahí, cuál es el contenido, porque por supuesto que es interesante ver cómo un grupo de jóvenes en una colonia como la de Camino Verde están mirando el mundo, están viendo su entorno o están reflexionando sobre ellos mismos. Sí, seguiremos seguramente en comunicación, ¿no? A lo largo del año, insisto, continuaremos desarrollando estos talleres. Seguramente habrá información que ponga en circulación la propia universidad en la página, ¿no?, de la Universidad Ibero Tijuana, que es tijuana.ibero.mx, y también te cuento, pues, en la propia página de Facebook que tenemos nosotros, Proyecto Juventudes Ibero Tijuana, que es el que nos permite, pues, estar dando a conocer esta experiencia. Pues muchas gracias, maestro, por habernos platicado. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar conversando contigo. Hasta luego, gracias.